Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Los caminos de este mundo nos conducen hacia Dios, hacia el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por el 66 aniversario de la Sociedad de Esposas de Ingenieros y Arquitectos, SEDIA. A la sangre de Cristo por la conversión de un hijo. Eterno descanso de Alcibiades Villamil Montero, Antonio Gabriel Briceño Chong, primer aniversario. Antonio Subieta Paredes, Felipe Pipo Birsi, Gloria Berrocal de Martinelli, Odis Otilia Morales Santana, José Ivanjo de Ruz, Juliana Tandewón, Ricardo Izaza Sánchez, Jorgen Slots Jaramillo, y por las almas del purgatorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, tengan esto presente
que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo y después de mirarse se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, éste encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace el mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura a quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Aleluya, 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 aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo?
El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quisiera retomar de la primera lectura algunas ideas. Santiago, el apóstol, nos ha empezado a leccionar sobre la verdadera fe, la verdadera religión, y nos impulsa, nos anima a que dejemos atrás nuestra vida de pecado, que dejemos ese espíritu de impureza, maldad, para que aceptemos dócilmente la palabra de Dios. Y nos señala algo muy importante, que seamos prontos para escuchar y lentos para hablar. Es muy importante en la vida cristiana, ser prontos a la escucha, abrirnos en primer lugar al silencio que acoge la palabra. Cuando tenemos tantas palabras nuestras por delante, no estamos realizando nuestro proceso de fe, de escucha, de acogida, de un mensaje que no nos pertenece, sino que es un mensaje que viene a nuestra vida para transformarnos desde dentro. Las excusas que ponemos en la vida cristiana, nuestras propias justificaciones de nuestras malas conductas, todo esto son ruidos que no nos impiden aceptar el Evangelio de Jesús. También señala algo, Santiago es muy fuerte, como que él es a rajatabla, dice: si alguno cree que es religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. El freno a la lengua, bueno, somos muy ávidos para el chisme, el cuento, ¿verdad? Destruir a los demás, murmurar, a veces no con el órgano de la lengua, sino con la cabeza también, ¿verdad? El mal pensamiento del otro, el juzgarlo, el creernos en el fondo que somos perfectos, porque quien juzga tiene un criterio de donde parte y es su propia vida, y quizás nos engañamos a nosotros mismos en esto. Si alguno cree que es religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. Contundente. Así que podríamos estar haciendo un bonito teatro, ¿verdad?, de fe, pero al final estar destruyendo la vida de los demás. Una religión de teatro, o jugar a la misita, como hacíamos de pequeñitos, ¿verdad? Jugábamos a la misa o a rezar el rosario. Los niños hacían esto, yo lo hacía con mis primos. Bueno, un juego. La fe no se trata de un juego, y entonces debemos tomarnos en serio el respetar la dignidad del otro, no convertirnos en sus jueces, sino ante todo ser hermanos. Y por eso Santiago ya señala lo que es la religión pura e intachable a los ojos del Padre. ¿Cuál es esa religión pura? La de ir todos los días a misa, la de rezar. Pues sí, pero hay algo más, hay algo más. Consiste, dice Santiago, en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. ¿Quiénes eran los huérfanos, las viudas? Pues la basura de la sociedad de aquel tiempo, los desechables, los que estaban en la periferia porque no merecían nada.
mujer viuda sin protección de marido, ¿verdad? De alguien que velara, de un hombre que velara por ellas. Las viudas fueron uno de los primeros ministerios de la iglesia primitiva, custodiarlas, que vivieran bien, que tuvieran que comer. La iglesia primitiva tenía un ministerio al cuidado de las viudas y de los huérfanos. Esos fueron los diáconos. Los huérfanos, obviamente niños, eran gente desfavorecida, pero al punto de no tener casa muchas veces, ni protección. Eran niños de la calle en nuestras categorías, o niños rata, como dicen en México, ¿verdad? Los que viven en los alcantarillados, viviendo de lo que pueden. Ese cuidado de estas personas, dice Santiago, es la verdadera y pura religión. ¿Se había puesto a pensar usted en esto antes? Quizás estamos muy cortos en la vivencia de la auténtica religión. O nos hemos quedado en el cascarón bonito de la liturgia. Digo que es un cascarón porque da cuerpo, pero en el corazón deben haber actitudes, servicios, entrega hacia los demás. Si nos quedamos con el esplendor litúrgico, quedamos cortos. O con la devoción personal a Santa Pascualita en mi casa. Ya cumplo. Mucha gente se confiesa en esta última época que falté a misa el domingo, pero no cuentan cómo me trató a la mamá mayor, a los hijos, o cómo manipula las relaciones humanas, o cómo desprecia al marido, o cómo maltrata a la mujer. Eso no lo cuentan. O cómo no es capaz de soltar un real para una obra de la iglesia, o cómo cree que la iglesia más bien tiene que estar al servicio de mis intereses. Por eso, hermanos, como les digo, Santiago es muy contundente. Al final, la verdadera religión me lleva a servir a los que sufren, a los que sufren. Mi religión es verdadera, o está en camino de ser verdadera, o me he quedado en el punto cero. Todo sacramento me lleva al encuentro con Dios, y mi encuentro con Dios me lleva luego al encuentro con el hermano. El hermano que tengo en la casa, en primer lugar, pero también a los hermanos, la gran multitud de hermanos que necesitan de mí. No es que necesiten del Papa o de los obispos, del sacerdote, de la monja, ¿verdad? A veces creemos que son la jerarquía los únicos que deben hacer caridad. No, yo también. Es hacer lo de Cristo, tocar al ciego. Todos estamos llamados a eso. Hoy aparece Jesús sanando a un hombre ciego, y es curioso porque tiene todo un ritual. Lo saca del pueblo, le pone saliva en sus ojos, le impone las manos y le pregunta: ¿ves algo? Quizás para nosotros la respuesta debía ser: sí, ya veo, pero parece que el hombre está todavía en un proceso gradual de sanación. Bueno, dice algo chistoso para mí, porque cuando le responde a Jesús, le dice: veo a la gente como si fueran árboles caminando. ¿Y cómo sabe el hombre cómo es la gente y cómo sabe cómo son los árboles si era ciego, verdad? Pero no importa, lo que quiere decir quizás era evidente antes, ¿no? Pero bueno, lo importante es que en nuestra vida de fe vamos comprendiendo las cosas de Dios poco a poco. Y volviendo al tema de antes, quizás nos educaron en ser religiosos de cierta forma, muy rezanderos, muy devotos, ¿verdad? Buena gente quizás, pero debemos ser más que rezanderos y buena gente, ¿verdad? Y es ser hombres y mujeres al servicio de la caridad como Cristo.
Eso es muy importante. Entonces veremos poco a poco, con más claridad, cómo es el auténtico servicio de Cristo. Si no, hermanos, nos quedamos en discursos, en poesía y en amor, pero de telenovela. Amor de San Valentín, efímero, caduco, débil. ¿Cómo se va a fortalecer mi fe? Cuando yo sea capaz de tocar a los otros, a los que sufren, de escucharlos, tan siquiera escucharlos. Ahí está la cosa, hermanos. Les pidamos al Señor la gracia para vivir de acuerdo con estos ideales suyos. De pie. Presentemos ahora nuestra oración confiada diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por toda la Iglesia, por todos aquellos que quieren seguir a Jesucristo con fidelidad, oremos unidos. Escúchanos, Padre. Por el Papa, por nuestro obispo y por todos los obispos del mundo, oremos unidos. Escúchanos, Padre. Por todos los hombres, principalmente por aquellos que sufren las consecuencias de una riqueza mal repartida, oremos unidos. Escúchanos, Padre. Por todos los que, motivados por el amor, trabajan por el bien de sus hermanos, oremos unidos. Escúchanos, Padre. Por los políticos y militares, oremos unidos. Escúchanos, Padre. Por los ancianos, los enfermos y los que se encuentran solos, oremos unidos. Escúchanos, Padre. Por los que ahora estamos reunidos para esta Eucaristía, compartiendo la alegría de la fe, oremos unidos. Escúchanos, Padre. Acoge, Padre de misericordia, las súplicas que te dirigimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz
y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad y danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. El sacerdote y la ministra extraordinaria se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión. Por favor, no se muevan de su sitio. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor avise. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Leprosos, mudos y ciegos se acercaron a Jesús, y Jesús, sintiendo pena, les devolvió la salud, y la gente les seguía porque era uno de ellos, y el pueblo
Jesús era el remedio. Un ciego a Cristo le dice: si eres hijo de David, pon la luz hoy en mis ojos y serás luz para mí. Y la gente le seguía porque era uno de ellos, y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. En este momento se hará la colecta. Agradecemos su generosidad con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. Está abierta la matrícula de la catequesis de primera comunión y confirmación de jóvenes. Para obtener más detalles sobre estos sacramentos, por favor comunicarse con la oficina parroquial. El Grupo Juvenil del Santuario Nacional, UBICLA, abre inscripciones para todos los jóvenes de 18 a 25 años interesados en formar parte de esta comunidad. Para más información, ingresar al Instagram ubicla_snp o a través de la oficina parroquial. La Academia San Miguel convoca para conformar un coro juvenil en el Santuario Nacional. La audición para escuchar las voces será el domingo 20 de febrero de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 2 p.m. a 4 p.m. Edades entre 10 y 25 años. Más información en la oficina parroquial. La salida se hará de forma ordenada. Les rogamos no quedarse dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un hermoso día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.